Om Shanti. Buenas tardes, les doy la bienvenida y agradeciendo que estén aquí en esta reunión, donde hoy vamos a hablar de este tema que es las inflamaciones, ¿no? Generalmente uno cuando ocurre algún accidente, un golpe, una herida, una lastimadura, una quemadura, aparece esa inflamación que a veces nos preocupa, nos impresiona, y sin embargo es una respuesta favorable de nuestro organismo que nos está indicando que está actuando, que está todo bien, que nuestro sistema inmunológico sostiene y manda ese ejército de glóbulos blancos a atacar a ese agente, podemos decir enemigo, que viene a a invadirnos y a perjudicarnos de distintas maneras. Entonces, siempre la inflamación es un buen signo y tenemos que tener en cuenta algunas cosas que son interesantes para sobrellevarlo como debemos. Y también conocer todo ese proceso que ocurre en nuestro cuerpo, ¿no? Para ir acompañando de distintas maneras. Entonces vamos a hablar de inflamaciones, los distintos tipos, cómo ocurre ese proceso y también algunas plantas que pueden ayudarnos. Por supuesto que sabemos que hay varias, pero hoy vamos a ver tres nada más en esta ocasión. Y entonces podemos decir que la inflamación es una respuesta del sistema inmunitario para proteger al organismo de alguna infección o lesiones. Y su finalidad es localizar y eliminar el tejido dañado para que el cuerpo pueda empezar a recuperarse. O sea que es el campo de batalla, ¿no? Y ahí está, los soldaditos están actuando para, en esa lucha con el agente invasor, destructivo, el que nos vino a hacer daño, para seguir con su proceso y para recuperarse, para volver a estar bien. Y aunque parezca contradictorio, y esto es importante también tenerlo en cuenta, que el proceso inflamatorio, ese mismo proceso, puede dañar al tejido mientras se encarga de curarlo y de repararlo. Es por eso que las inflamaciones pueden jugar un papel en trastornos tan diversos, un papel importante y ahí del que también hay que tener cuidado en algunos casos, como ser la meningitis, la fibrosis quística, el asma, la cirrosis, la diabetes, la osteoporosis y algunos otros. Porque sabemos que en esos casos, según cómo se produzca ese tiempo del proceso recuperatorio, cómo ocurre, la gravedad que tenga, puede dejar consecuencias. En muchos casos, vuelve totalmente todo a su normalidad pasado el curso de la enfermedad, pero muchas veces quedan secuelas y a veces es también producto de esa inflamación, de toda esa lucha que hubo en esa parte de nuestro cuerpo. Además, un sinfín de condiciones pueden desencadenar una respuesta inflamatoria y enviar células y químicos a reparar el daño que se ha producido. Porque hay muchísimas ocasiones diversas en que se producen las inflamaciones. Puede ser desde la picadura de un mosquito, una astilla, un hematoma o bien un hueso roto, ¿no? O enfermedades internas como la neumonía, la bronquitis, en fin, hay un sinfín de variables que se dan en nuestra salud para que ocurran las inflamaciones y hay que tenerlo en cuenta porque ocurren de diferente manera y también el proceso es distinto.
Y existen dos tipos de inflamación: la inflamación aguda y la crónica. El sistema inmunológico libera a un ejército de glóbulos blancos para rodear y proteger el área. Y así crea, generalmente, cuando vemos una inflamación, es un enrojecimiento muy notorio, toda una hinchazón que se produce, y el proceso trabaja similarmente en el caso de que sea una infección por fiebre, una neumonía, a veces una quemadura. Hay distintos tipos, pero en general siempre ocurre de esta manera, cuando es en forma externa, ¿no? Ahora vamos también a ver, o cuando son agentes que atacan nuestro cuerpo. Y en dichos entornos la inflamación siempre es necesaria, siempre es fundamental que exista, porque si no ocurriría esto, las heridas podrían agravarse y de una infección que puede ser simple y curarse rápidamente, podría llegar a ser mortal. Porque esto también nos está diciendo cómo está nuestro sistema inmunológico, del cual muchas veces ya hemos hablado, sabemos la importancia que tiene, por lo cual también hablamos tanto de alimentación, de plantas que nos ayudan a mantener nuestra buena salud o ayudan a, como en este caso, a que el proceso de sanación sea mucho más rápido. Entonces, si no hay una buena respuesta, sabemos que puede ocurrir que este proceso se vaya agravando en el tiempo con consecuencias realmente muy lamentables. Y me parece, a ver, que me parece que me faltó alguna. Yo les había dicho los distintos tipos. La infección simple, está bien. Bueno. La inflamación, esa era la inflamación aguda de la que hablamos recién. Ahora vamos con la inflamación crónica. Y esta suele ocurrir como respuesta a esas sustancias que entran en nuestro cuerpo, pero que no las necesitamos. Por ejemplo, puede ser el humo tóxico del cigarrillo, ¿no? Sabemos que aquel que fuma permanentemente por muchos años, o el fumador pasivo, aquel que vive con una persona que está con un fumador, o bien ahora ya no, porque por suerte está prohibido fumar en los lugares cerrados, ¿no? Pero antes en los lugares de trabajo ocurría que mucha gente fumaba, y sobre todo en invierno, en un ambiente cerrado, puede ocurrir que la persona que esté en ese lugar se vaya enfermando sin ser realmente él el que se está produciendo esa enfermedad. Entonces, también puede ser por el exceso de células grasas, como en el caso de aquellos que están excedidos de peso, ¿no? Porque la grasa acumulada también produce enfermedades, y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre justamente con las arterias. Dentro de las arterias hay una respuesta que se da a esa invasión que se hace, ya sea de esa grasa que no se necesita, del humo tóxico, y entonces esto puede detonar en distintos tipos de problemas, pero en la arteria se va acumulando esta placa, y entonces lo que ocurre es que el cuerpo, al percibir algo anormal, esta placa que empieza a invadir, ¿no? Que es anormal, que es extraña, que no le pertenece, no es de nuestro organismo, entonces intenta separarla formando una pared,
para que no vaya a mezclarse con el flujo sanguíneo, ¿no? Eso es la inteligencia, cómo está programado nuestro cuerpo, ¿no? Como es una máquina increíble, inteligente para todo este tipo, para este ataque que viene, y entonces esa pared hace que la sangre se mantenga limpia a pesar de todo. Pero si la pared se llega a romper, la placa también, y se produce el desborde. Entonces el contenido se va a mezclar con la sangre, y eso, al espesarlo, puede formar coágulos que van a ir bloqueando en distintos puntos o en distintos momentos el flujo sanguíneo. Y esos bloqueos son los responsables de que nos ocurra a veces un ataque cardíaco, un infarto, o bien en el cerebro, ¿no? Va corriendo eso, y realmente es muy peligroso. Acá tenemos las inflamaciones las inflamaciones que ocurren en heridas. Y la reacción inmediata, generalmente ante una hinchazón, es tratar de minimizarlas, no prestarle atención. Cuando yo me doy un golpe y no le presto realmente mucha atención, pero incluso a veces hasta uno trata de que disminuya de alguna forma, ¿no? Con el hielo o con calor, depende de qué se trate, lo que nos digan que tenemos que hacer para que esa inflamación no aparezca, tratar de desdibujarla, de borrarla lo antes posible. Y sin embargo, la inflamación es necesaria porque es la parte esencial del proceso de curación, porque es como quien está preservando que todo lo que ocurre ahí en ese campo de batalla se esté desarrollando de la debida manera, ¿no? En la primera etapa, en las heridas, por ejemplo, aparece una irritación y luego se convierte en una inflamación. Después viene la secreción de pus muchas veces, según el tipo de herida que se tenga, y también hay una etapa de granulación en la piel que va a dar paso al tejido nuevo que se está formando. Por supuesto que eso ocurre de una manera prácticamente imperceptible, porque nosotros tendríamos que estar mirándonos constantemente para ver cómo es ese proceso, tener una lupa para poder ver todo esto, pero ocurre de una manera muy precisa y, y paso a paso, y de esta manera, cuando ya está a medida que aparece el tejido nuevo, la inflamación empieza a desaparecer, y también es necesario saber que sin ella, sin esa inflamación, estas heridas nunca se sanarían, porque lo que hace justamente es proteger todo ese proceso. Después existe la inmunidad innata. Cuando una persona nace, hay ciertas defensas del sistema inmunológico que están presentes en forma natural en el cuerpo. A eso se lo llama inmunidad innata. Y es diferente a la inmunidad adaptativa, porque esa ya la tenemos, la traemos con nosotros desde que nacemos. Pero la otra ocurre después que tenemos una infección, por ejemplo, una enfermedad, ¿no? Adquirimos una inmunidad determinada, o bien cuando nos aplican una vacuna para determinadas cosas. Esa sería la inmunidad adaptativa. Y, perdón, inmunidad. El cuerpo así aprende a pelear contra los invasores infecciosos, algunos que son muy específicos. La inmunidad innata
generalmente es inespecífica porque está ahí, pero no está para algo determinado, sino que está para ir a pelear contra aquello que se presente sin saber qué es, de cualquier tipo, ¿no? Mientras que aquella adaptativa es específica a un patógeno particular, porque nos damos una vacuna, por ejemplo, como fue el reciente caso que tenemos de la, cuando fue en la pandemia, que se crearon las vacunas específicas y nos vacunamos específicamente para algo. O ahora que estamos nosotros, por ejemplo, con el dengue, que se está creando la vacuna y entonces, bueno, es para algo muy particular. O desde que somos niños, que nos tenemos que dar una vacuna cada tanto tiempo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esas son específicas. La que traemos nosotros desde el nacimiento es generalizada, es la que va a ir a ayudarnos en cualquier situación, es lo primero que va a ir a ayudarnos, a defendernos de ese agente que nos está atacando. Y por eso la inflamación siempre es el ejemplo justamente de la respuesta inmune innata, inespecífica. Y después tenemos las causas de la inflamación. Los factores que pueden estimular esta respuesta incluyen microorganismos, invasores físicos o invasores químicos, respuestas inmunológicas inapropiadas, tejido muerto. Los invasores infecciosos, como ser los virus, las bacterias, son algunos estimulantes de los más comunes de la respuesta inflamatoria, ¿no? Cuando aparece un virus, enseguida aparece la respuesta de la inflamación. Últimamente, en los últimos años se ve mucho esto, ¿es un virus o es una bacteria? Generalmente cuando no está muy especificado y es un virus que está en el ambiente y por eso estamos con una tos o dolores de cabeza o lo que sea, que no se sabe bien de dónde vienen, por qué ocurren y después de un tiempo pasan, ¿no? Y además es como que lo viven muchas personas al mismo tiempo. Y los virus dan lugar a esta respuesta cuando entran y destruyen células en el cuerpo, ¿no? Las bacterias liberan sustancias llamadas endotoxinas que justamente dan pie a la inflamación. Por ejemplo, un trauma físico, como ser un golpe, las quemaduras, la radiación o bien la congelación, pueden dañar tejidos, ocurre, por supuesto, sobre todo en las quemaduras o en la congelación extrema, ¿no? Que se dañen tejidos y también provocan así una respuesta inflamatoria. Y de igual manera sucede con químicos que son corrosivos, ácidos o agentes oxidantes, ¿no? Siempre que pasa algo así, ocurre enseguida, se produce una inflamación tremenda, que es la respuesta a estar tratando de ayudar a proteger toda esa zona que está ahí sufriendo ese daño. Y como lo dijimos antes, el mal funcionamiento de las respuestas inmunológicas puede provocar una inapropiada y dañina respuesta inflamatoria, ¿no es cierto? Cuando nuestro sistema inmune está debilitado. No hay respuesta en la medida necesaria. La inflamación también puede producirse cuando los tejidos mueren por falta de oxígeno o nutrientes. Por ejemplo, es la situación que se produce como producto de la interrupción del flujo sanguíneo en el área, ¿no? Y uno, eso lo ha comprobado si tiene algo que está apretado o muy fuerte,
cómo va enseguida, se queda esa zona inerte, y si no hay el flujo sanguíneo no es normal, las células empiezan a degradarse y se van muriendo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la inflamación? Los síntomas de la respuesta inmune varían si la reacción es aguda o es crónica, ¿no? Los síntomas incluyen dolor, es el primero, ¿no? El área inflamada probablemente duela, especialmente durante y después de tocarse. Los químicos que estimulan las terminales nerviosas son liberados, haciendo que el área sea más sensible, justamente, ¿no? Enrojecimiento. Esto ocurre con todo lo que es externo, ¿no? En casos de golpe, quemadura. El enrojecimiento que ocurre cuando los capilares en el área tienen más sangre de lo habitual. La inmovilidad, que puede presentarse la pérdida de la función en la región en donde está esa inflamación, ¿no? Puede ser que a veces es como que no sentimos, ya sea que sean nuestras extremidades, por ejemplo, que no las sentimos durante unos momentos porque está justamente ocurriendo todo este proceso. La hinchazón, que se debe a la acumulación de líquido, y calor, sentimos también mucho calor porque la sangre justamente está fluyendo en más cantidad, está yendo a esa zona afectada y se produce ese calor cuando nosotros lo tocamos o lo estamos sintiendo directamente, que la zona está muy, muy caliente. Esas 5 señales de inflamación aguda se aplican siempre que sea sobre la piel, la afección. Pero si ocurre dentro del cuerpo, como ser en algún órgano interno, hay algunas de esas señales, ¿no? ¿Por qué cambia, por supuesto? Por ejemplo, algunos órganos internos pueden no tener terminales nerviosas sensoriales cerca, y por esa razón no sentimos dolor. Por ejemplo, cuando ocurre una inflamación pulmonar, no va a haber dolor, no nos damos cuenta, o algún otro órgano también. Y los síntomas, por ejemplo, de inflamación crónica, que habíamos dicho que era por agentes externos, ¿no? Que no son necesarios, nuestro cuerpo en general los rechazaría, como ser el humo, el cigarrillo o las grasas, en nuestro, en nuestro cuerpo, que están acumuladas. Se presentan, por ejemplo, estos síntomas: la fatiga, úlceras en la boca, dolor en el pecho, dolor abdominal, puede haber fiebre, erupciones o dolor en las articulaciones. Y el tratamiento de la inflamación. Ya dijimos que esto es parte del proceso de curación de nuestro organismo. En ocasiones, reducir esa inflamación podría ser útil, pero no siempre, generalmente no es necesario. Porque en realidad, ¿cuál sería el motivo de estar tratando de ocultar una inflamación que se tenga? No es necesario. Por eso lo ideal es dejar que siga su curso, acompañar ese proceso tratando de hacer reposo o lo que el profesional de la salud nos indique.
pero siempre tener en cuenta eso, que la inflamación es nuestro mejor amigo, porque está ahí para proteger todo y cuidar ese proceso que se está haciendo de curar lo que nos está pasando. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo, tal vez tenga alguna experiencia personal con todo esto, algún comentario que se quiera hacer. Y también tenemos dietas. Sabemos que el sistema inmunológico es simplemente cuidarnos cuando nos alimentamos. La elección del tipo de alimentación que tenemos, ¿no? Ya lo hemos muchas veces visto este tema, pero siempre es bueno recordar que hay alimentos específicos que nos van a ayudar a tener un sistema inmunológico más fuerte, mejor desarrollado. Y podemos mencionar algunos, porque son muchísimos, ¿no? Por ejemplo, el aceite de oliva, los tomates, nueces, almendras, las verduras de hojas verdes, espinacas, coles, el pescado graso, por ejemplo, como el salmón, y lo puse porque a pesar de que nosotros somos vegetarianos, muchas veces podemos aconsejárselo a alguna persona conocida, amiga, familiar, que puede estar pasando algún tipo de proceso de una enfermedad que le ayude, ¿no es cierto? También, en vez de comer carne de pollo o carne vacuna, el pescado siempre es más saludable. Y las frutas, todas ellas, y los arándanos muy especialmente, las naranjas, o sea que sabemos todo de la alimentación, todo lo que podemos incluir en, en nuestras comidas diarias, que siempre nos van a ayudar a que nuestro sistema inmune esté más completo, más fuerte. Y lo recomendable también, como ya lo sabemos, pero es necesario siempre recordarlo, nosotros no tanto, pero algunas cosas de estas que se mencionan aquí podemos comer, pero para recordárselos a otras personas, ¿no es cierto? Que las comidas, como se dice, la comida chatarra no es la aconsejable para nuestro sistema inmune. Las comidas, por ejemplo, fritas, todas lo que es las frituras, ¿no? Y sobre todo las papas fritas que son tan ricas, pero bueno, una excepción puede ser, pero no acostumbrarse a comerlo como algo cotidiano, ¿no? Los panes blancos, todo lo dulce, o sea, las tortas, los pastelitos, pasteles, facturas, todos los alimentos que contienen los carbohidratos refinados, ¿no? Eso es necesario empezar a dejarlos de a poco. Todas las gaseosas, las bebidas y refrescos azucarados, lo mismo. Bueno, las carnes rojas, esto es para aconsejárselo a otro. La margarina. Entonces, nosotros podemos tener una alimentación completa y excelente para estar saludables. Así que hay que tener en cuenta lo que comemos y lo que no comemos. Y el otro día escuchaba a alguien que decía que cuando se hacen dietas por algún motivo especial, nos cura más lo que no comemos que aquello que estamos comiendo, ¿no? Entonces es para tener en cuenta. Y acá me acordaba también, justamente en una oportunidad a mí me pasó que tenía un problema alérgico, pero estaba toda brotada, varios días, era terrible, y aparte algunas molestias, dolores, esto hace muchísimos años, más de 20 años, sí, más de 25 años. Y fui a varios homeópatas, pero encontré uno que era muy recomendado,
y él me dio un papel, me puso un sello y me dijo, lo único que puede comer es esto. Y yo los conté y eran 33 cosas, nada más, ¿no? Y entonces dije, bueno, perfecto. O sea que tuve en cuenta más que nada todo lo que no tenía que comer, que era muchísimo, ni comer ni tomar. Y entonces al mes siguiente cuando fui a verlo ni me acordaba por qué había ido la primera vez. Había un montón de cosas que él me decía, ¿y esto cómo está? Ah, ni me acordaba de eso. Bueno, y la alergia desapareció, nunca más tuve. Así que siempre me quedó grabado eso porque realmente es así, ¿no? Nosotros somos los responsables, eso lo sabemos con la alimentación fundamental. Y justamente también, aparte de la alimentación, sabemos que hay plantas que siempre nos ayudan. La naturaleza siempre en su generosidad y como gran donadora, ¿no? Para que estemos siempre con bien, que ayudando a nuestro bienestar, que nos desarrollemos en plenitud, si usamos convenientemente todo lo que ella nos regala, eh, tenemos plantas para todo. Y estas las conocemos, pero es bueno recordar estas tres que nos pueden ayudar mucho en los problemas inflamatorios, cuando estamos atravesando algún tipo de problema así con una inflamación fuerte de alguna especie, de algún tipo en nuestro cuerpo, ¿no? Porque las plantas siempre nos permiten mejorar el funcionamiento del organismo, ya que tiene unas propiedades que son únicas y, por ejemplo, pueden fortalecer los huesos, mejorar la circulación de la sangre, flexibilizar las articulaciones del cuerpo. Entonces vamos a ver tres en este caso, que son el romero, que es muy utilizado en la cocina, pero también en la medicina, ¿no? Y siempre el romero es muy bonito, ¿no? Su forma, cómo se nos presenta, y que lo podemos tomar ya sea en jugos con limón, o bien lo podemos hacer bien picadito y lo podemos aderezar con mostaza y se puede consumir de esa manera. Y las propiedades que tienen, ya un poco las conocemos, ¿no? Son, el romero es digestivo, es colagogo, porque ayuda a producir bilis y expulsarla a la vesícula, y ahí después pasa al sistema digestivo. Y la particularidad, como a nosotros nos interesa en este caso, su propiedad antiinflamatoria, es que reduce dolores de articulaciones, de cabeza. También, en el caso de las cicatrices, es un antioxidante y también ayuda cuando hay caída de pelo. Podemos tomar hasta 3 tazas por día. También se puede poner en un jarrito con agua caliente, con unas hojitas secas, y ahí lo dejamos reposar y eso lo vamos tomando. Y si no, hacer la infusión realmente, que es, ya sabemos, ¿no? Con el agua calentita, como dice acá, pero ponemos las hojitas, las dejamos y lo vamos tomando durante el día. El jengibre, que este también es archiconocido y que es una raíz tan usada en la cocina, pero también con fines curativos, ¿no? Y podemos tomarla, ya sea que lo consumamos rallado, dentro de las comidas, o bien hecho para alguna infusión en forma de té, lo acompañamos con miel, con limón. Y las propiedades que tiene, es digestivo siempre, porque cuando comimos algo muy pesado, con un té de jengibre se alivia muchísimo. También en casos de que haya vómitos, náuseas,
Es un antioxidante porque sus aceites se encuentran en la raíz y esto después nosotros lo consumimos y nos viene muy bien. Después como antiinflamatorio, que es lo que hoy más nos está llevando nuestra atención, es que se utiliza mucho en los casos de artritis, dolores musculares, catarros, estados febriles. También es vasodilatador porque sus aceites benefician los problemas de la mala circulación. Por supuesto, no se recomienda su uso en embarazadas y personas anticoaguladas, ¿no? Hay que tener a veces algunas reservas con, con las plantas. Eh, a veces se ha dicho que en casos de que haya alguien que sufra de presión alta, pero si se toma en la cantidad adecuada sin excederse, no causa problemas. Por supuesto que lo ideal siempre es estar controlándose y consulta médica de por medio. Siempre uno tiene un profesional de confianza o de cabecera a quien puede recurrir para hacerle la consulta. O si está tomando y siente algo, bueno, sí, por supuesto que hay que dejar de tomarlo y consulta. Después tenemos la cúrcuma, otro aliado, ¿no?, de la salud. También es una raíz que es tan usada en la cocina como en la medicina. Y también proviene de la familia del jengibre, son muy parecidas, cambia el color, cambia alguna formita, pero son muy similares. Y lo podemos tomar con agua tibia. También se le suele incorporar pimienta. En general, la pimienta es la negra, ¿no? Y en ayunas esto fortalece el sistema inmunológico, pero es realmente súper recomendado. En una cucharita, colocamos un poquito de cúrcuma, un poquito de pimienta apenas, pimienta negra, y podemos ponerle un poquito de aceite para poder, pues siempre tiene que tener su elemento vehicular que lo lleve hacia el interior y podamos tener todos los beneficios, si no se hace muy difícil digerirlo, tragarlo sobre todo. Entonces, eso en ayunas, apenas nos levantamos, hacer esto nos viene muy bien. Es sumamente recomendado. Y las propiedades que tiene: es antibacterial porque levanta las defensas justamente, y también para quienes tienen problemas de estómago. La función antiinflamatoria va allí a actuar cuando hay dolores de rodillas, de huesos, y también elimina los radicales libres y ralentiza el avance del cáncer, ¿no? Por supuesto que siempre tiene la precaución de las mujeres embarazadas y en este caso las personas con diabetes. Así que como siempre, consulta previa, lo podemos consumir diariamente. Así que esto es todo lo que teníamos para ver de hoy sobre las inflamaciones. Así que por eso, si alguien quiere hacer algún comentario, contar alguna anécdota, alguna experiencia más que anécdota que hayan vivido, bienvenida sea. Mechi, ¿hay un comentario de Mechi? Bon Shanti. Hola, Bueno, Unyanti, querida Mechi. siempre quería participar y siempre se me pasaba, pero hoy estoy contenta de estar acá. Ah, una felicidad. Sí. Eh, bueno, yo puedo aportar un poquito de lo Sí, que es la medicina tradicional china, cómo la enfocan a la mm, inflamación. sí, La inflamación en juega en el organismo el sistema linfático.
esos son los ejércitos y todo que vos explicabas al comienzo. Mm, O sea, el sistema linfático es el que claro. empieza a trabajar en las inflamaciones. En la medicina tradicional china lo que ellos destacan mucho es el frío, que es falta de chi, y el calor, que es exceso de chi, o sea, exceso de energía. Sí. Yo en la experiencia les puedo decir que es muy bueno las toallas húmedas, por ejemplo en las zonas blandas, en inflamaciones de estómago, de intestino, hígado, toda esa zona blanda del aparato digestivo. Cuando hay una inflamación, ponerse toallitas mojadas así que del agua natural de la canilla y ponerse. Es impresionante la cantidad de fuego que sale a veces del intestino, lo he vivido muchísimas veces. En mi familia, que muchos tuvieron dengue, lo he trabajado y es impresionante cómo alivia todo ese exceso de calor, cómo saca la inflamación. Las toallitas mojadas, las Perfecto. exprimen y se colocan. También en varios pacientes también he notado esa, es la ayuda, o sea, estamos hablando cómo socorrernos cuando hay una inflamación. Después hay que tocar. ¿Por qué hay que tocar la zona? Si está muy fría es porque hay escaso chi, muy poca energía. En esos casos hay que poner calor, sobre todo en los problemas em, de huesos, de articulaciones, ya Mm, sea por reuma, por un accidente, por lo que sea. Tocar la zona, ver qué está sucediendo. Si hay mucho calor va el hielo, sobre todo cuando recién sucedió el accidente. Es el frío. Hay que poner inmediatamente compresas de agua fría, cualquier cosa, pero todo frío. En las últimas investigaciones y todo se ha comprobado que el exceso de frío y calor, o sea, un agua bien fría y pasar por ejemplo, un tobillo, un agua bien fría y pasar al agua ah, bien caliente. Eso hace mm, una contracción que provoca una desinflamación en las linfas, ¿comprende? Entonces hay una mayor circulación linfática y no es que las linfas se queden quietas. O sea, claro. todo el sistema de líquidos, o sea, las linfas son el agua que tenemos. Hay dos maneras de que circula el agua en nuestro cuerpo, a nivel de tubos, que son las venas y las arterias, y Mm, también la parte linfática, o sea, la parte linfática es por medio de vasitos. Son pequeños musculitos que cierran y toman el líquido y lo expulsan para el otro vasito que está arriba. claro. Ese es el sistema linfático. Entonces, cuando hacen esa frío-calor, ¡pum!, empiezan a circular más esos vasitos y empieza a circular con más y no se estanca y forma una gran cantidad de líquido acumulado. Entonces, pero hay que después, si de esa primera instancia, del accidente o de lo que fuera, pasa más de 3 días, ya hay que tocar la zona. ¿Qué está pasando? ¿Frío o calor? Mm, Entonces, si está muy fría, hay que ponerse calor. Y si está muy caliente, hay que ponerse hielo. Eso hay que tener muy en cuenta porque, por ejemplo, no todas las lumbalgias hay que poner calor. No todas las, qué sé yo, a veces los hombros, me dice, uy, tengo problema en los hombros. Bueno, a ver, ¿está frío o está caliente? mm, Y de acuerdo a eso son hasta los aceites. Hay aceites que dan calor y hay aceites que dan frío. claro. Entonces hasta los aceititos hay que ver y prever eso, de que sea frío o calor, siempre tocando. Despacito se toca y se tiene un ratito si está en el mismo, qué diferencia hay con el resto del cuerpo. Bueno, es una ayudita Sí, interesante y saludable. sí, súper interesante. Gracias, Mechi. Muy, muy importante todo lo que contaste, la verdad. Mirta, Sí, Mirta, te sí. estamos escuchando acá en Sarandí con mi sobrino Marcelo. Bueno, Anita, bienvenido. Buenísimo. Le está interesando todo lo de la cúrcuma, lo de todo eso. El Claro. romero picadito, me dice acá. Sí, No, y tal otro cual. de las hierbas es la menta. La menta, es La verdad. menta es, Sí. la menta y el eucalipto son
Son muy importantes, sobre todo en las vías respiratorias, y la menta como té, cuando hay cualquier tipo de inflamación, también sirve así como el romero. Claro, qué bueno. Bárbaro, gracias, Mechi. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, eh, Chichita, yo te iba a pedir que vos comentes algo con respecto al jengibre que una vez hablamos, que muchas veces dicen que Sí, la que levanta gente... la presión. Sí, tal cual. Iba a intervenir para eso, pero no me pareció tal vez tan importante, ¿no? No, Pero sí, bueno, primero voy a acordar con Mechi porque yo tengo dos operaciones de columna de las lumbares, ¿no? Hernias de disco. Y la kinesióloga y el doctor que me atienden me dijeron una vez, el cuerpo es tan sabio que cuando está caliente necesita frío y cuando está frío necesita calor. Así que eso acuerdo totalmente con lo que dijo Mechi. Y con respecto al jengibre, yo lo tomo hace más de 10 años en todas las infusiones que yo ingiero en el día. Y una vez una amiga me encontró por la calle y me dijo, deja de tomar jengibre porque leí en internet que levanta la presión. Y yo dije, mira, a mí no me levanta nada y yo la estoy tomando todos los días, todo el tiempo, no es que claro. esporádicamente. Y después, bueno, me clavó la duda, entonces cuando fui a las consultas de los doctores, se lo pregunté al médico clínico y al cardiólogo. Y me dijeron que no, que de ninguna manera, esas son esas noticias que salen en internet que no son ciertas, pero que eso es una raíz, es un vegetal, nunca puede levantar la presión. Y la verdad que en mí no la levanta. No sé si a alguien le levanta, que mire no solo el jengibre, sino que otras cosas más está haciendo para que le levante la presión, pero no es de la raíz seguramente. Así Claro, que eso era nada más. eso, Y sí. después yo, por ejemplo, el jengibre lo tomo no bueno, como inflamatorio en las comidas, ¿no? Que mezclo la pimienta negra, la cúrcuma en los guisitos de verdura, le pongo la misma cantidad de cada cosa. Entonces, Sí, ningún sabor sobresale y claro, está reapetitoso. Y todo eso es antiinflamatorio, las cosas que mezclo, la cúrcuma, el jengibre y la pimienta negra. Y además da calor, ¿no? Sobre todo en las sopas, por ejemplo, da un sí, calorcito impresionante en el invierno y levanta el sistema inmune. Eso lo tengo comprobado también. Y perfecto. después, el jengibre, a la mañana yo me despierto por ahí, dormí con la boca abierta o me destapé, yo duermo con la boca tapada, siempre me tapo con la frazada hasta la nariz. Por ahí se me bajó y acá está frío, yo no dejo las estufas prendidas, y me levanto con un ardor de garganta y como inflamada la garganta. Bueno, inmediatamente mi mate cocido con el jengibre, una cucharadita le pongo, y eso se prende, digo así porque es la sensación que tengo, se prende por dentro de la garganta como si tuviera herida, y como que me la cobija y la sana, porque a la hora no tengo más nada. Qué bueno. ¿Usás el Así que jengibre en polvo para todo sí, esto? sí, conseguí una dietética que lo hace rallado y se nota la fibra, no es que es un Claro. polvillo, No, ¿no? no, no, Están las claro. fibras. Perfecto. Y cuando puedo, sí, compro la raíz y rodajitas. Me hago té de jengibre. Lo que yo en realidad tomo son infusiones con jengibre. El Claro, té de jengibre es hacerlo con la raíz. exacto. Sí, sí, sí. O sea que vos haces otra infusión, otro té y siempre le agregás alguna rodajita de esta. Sí, sí, totalmente. Cualquier cosa que tome. Así tome mate cocido, té o a veces Sí. un café liviano, que uno por día me tomo, pero Ajá. livianito, mucha agua, porque no Claro, soporto el café amargo. claro. Y le pongo a todo jengibre yo, y no, estoy feliz. Perfecto. Bueno, ¿Puedo muchas aportar gracias. una cosita más? Sí, Pues ya no seguro. hay tiempo. No, El no. jengibre también es No, un sí. antiparasitario. Ah, Mm, mira qué bueno, Eh, eso no sabía. eso lo pones, lo tomas a una cucharada sopera bien cargadita de jengibre rallado y solamente, no mezclar con nada el jengibre. O sea, solamente jengibre, le paso agua bien hervida a una taza de agua. Y esa taza la tomo antes de acostarme. Eso hago cada 3 meses, cada 6 meses. Una semanita nada más. Y es un antiparasitario impresionante. qué bueno. Natural, Esto qué sí, cuando bueno. yo eso hago, sí voy al baño un poco más,
me despierto de noche a ir al baño, es como que también me purifica los riñones y todo, es muy bueno, también así. Y la otra es, este, quiero aportar un conocimiento que tengo, Sí, que las raíces, la cúrcuma, la zanahoria, todo, la maca, todo lo que se hace medicinalmente en raíz es como los Brahmi. Es energía, es como la raíz del árbol, es la raíz que yo cuando estaba enfermita, mis primeros licuados, yo me arrastraba, pero llegaba a la licuadora y hacía solamente de raíces los licuaditos. Y esos primeros licuados de raíz te energizan, es como, claro. que te da fuerza, te energizan, sobre todo eso, te da energía. Y son de la forma en que lo puedan consumir, hay que incorporarlo, así como dijo Chichita recién, incorporarlo en nuestra rutina. Este, cualquiera, cualquiera, Claro. todas las raíces son buenas. Bueno, yo siempre lo relaciono como el árbol que tenemos de la vida nosotros. La raíz es la energía, es la fuerza. Qué bueno. Gracias, Mechi, qué lindo. Buenísimo. Bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, yo quería comentar algo muy interesante, Sí, lo que aportaron las hermanas, pero hay que tener en cuenta que, como vos bien dijiste, Mirta, cuando hay una inflamación, el cuerpo se defiende, pero hay que tratar de acudir al profesional para que encuentre la causa, la etiología, a través de los síntomas, qué es lo que lo produce. Y es muy importante tener en cuenta la boca, porque así como todo entra por la boca, los alimentos, es como que hay que cuidar mucho si uno tiene alguna pieza dentaria que no está en buen estado o alguna prótesis que está lastimando el tejido. Por lo tanto, es preferible no abandonarse. Lo mismo si uno tiene lo que se llama emparadontosis piorrea, porque es como que ahí es el alojamiento de gérmenes, de bacterias, y conozco gente de que dicen, no, ¿para qué? Yo tomo alguna hierba y me va a solucionar la inflamación. Pero quise aportar con esto que no hay que abandonarse, sino que hay que prevenir, que es mucho mejor. Y seguro. después sabemos que también la boca tiene que estar muy bien cuidada, porque si llega a haber algún problema dentario, como están las raíces y la sangre circula por todo el organismo, cualquier infección bucal se traslada hacia las zonas del organismo que son más débiles, puntos más débiles que tenemos nosotros. Por eso tenemos que cuidar también nuestros pensamientos, palabras y acciones, porque todo influye. Y como todos los tejidos están compuestos por células, las células son receptivas de los pensamientos y de lo que ingerimos. Bueno, no quería detenerlas más, pero me pareció útil comentar esto. Sí, muchas gracias, Lidia. Muy bueno. No, no, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, entonces vamos a hacer un minutito de silencio para cerrar, para internalizar lo que estuvimos escuchando y así después ya nos despedimos.
Bien, muchas gracias. Nos veremos el mes que viene. Así que Santi. hasta el próximo encuentro. Muchas gracias a vos, hermosa la clase, Om Shanti.